Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 2:09, aquí estamos. Hablábamos de esa tragedia. Enero 1959. Era tan pronto que todavía era de noche. Hacía frío y niebla. Una gran parte del pueblo de Ribadelago no tenía luz eléctrica. Se vinieron encima 8 millones metros cúbicos de agua. Nos comentaba ahora fuera Santiago Camacho que la presa aún aparece rota en las visiones de satélite, como una cicatriz que el tiempo no puede borrar. Carmen al mismo tiempo nos hablaba de procesiones de las personas con velas recorriendo las calles de Ribadelago Viejo en honor a sus muertos. Todavía hoy, justo en la mismísima orilla, con el agua oscura todavía golpeando, hay lápidas grabadas a mano, hechas en el momento de la tragedia por gente que quizá con rabia no pudo recuperar los cuerpos, donde se puede leer «Descanse en paz», Melchor González y su esposa Josefa Otero, desaparecidos en la tragedia, sus hijos para el perpetuo recuerdo. Pero a la vez la historia de un peregrino, como tantas otras veces, marcando su territorio, legendario, mítico o real, lanzando una maldición, como en tantos otros lugares. También gente que se reúne para intentar captar señales de ese otro lado. La historia de Lucerna, la aldea muerta, bajo el pantano, las luminarias que se ven la noche de San Juan, y las campanas, las campanadas, tocando a muerto de forma inesperada. Antes de marcharnos, en la primera hora, os advertía de algo importante, de un documento que nos parece sensacional. Alberto Vázquez Figueroa nos lo confesaba con emoción. Era importante saber que estuvo a punto de causarle un trauma, que quería olvidarlo. Lo ha recordado de nuevo con detalle porque se lo hemos pedido. Pero siempre aquí hay que dar algo más. Y ese algo más es que Agustín Remesal, la cámara, la soledad, una barcaza, el mismo lugar 50 años después, y de nuevo con un traje de neopreno mucho más moderno, Alberto Vázquez Figueroa, ya pasado los 70 años, recordando cómo con 23 estaba allí, dirigiendo las labores en plena oscuridad. Las lágrimas no podían dejarle hablar. Y de pronto, en el momento de la emoción, a las 3:14, unas campanadas incomprensibles, según Alberto Vázquez Figueroa, de procedencia desconocida, retumbaron en todo el lago. Otros investigadores, los que estaban allí, pueden pensar que es el propio campanario de Ribadelago, pero ¿por qué tocaba en ese momento? Justo en el instante preciso en que 50 años después Alberto hacía su propio exorcismo del terror antiguo y volvía a recordar a aquellos muertos que pudo palpar con sus manos, que estaban entretejidos en aquella red del cieno, esa red que sigue ahí atrapándolos. El documento se grabó y le voy a pedir a Yerey Martínez que nos lo ponga. Este es el instante. Y le agradecemos además la gestión a Agustín Remesal, en que preguntando sobre la tragedia ocurría algo. Incluso quitamos completamente la música, Yerey, si te parece, lo ampliamos y escuchamos con toda intensidad. De fondo aparecen esas campanadas. Y con 22 años impresionaba. Y esa impresión, al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. Una campana. ¿Me están tocando por ellos? 2:13. Yerey Martínez acaba de hacer un gesto. Yo no sé si impresiona tanto la campana como la voz. La voz que pone Alberto Vázquez Figueroa después de escuchar la campana. Es una voz de un hombre que ha sido mercenario en el África profunda, cazador, escritor, explorador, reportero de guerra. Ha visto la muerte a la cara 1000 veces y se ha salvado siempre como un gato, ¿no? Con 7 vidas. Un grandísimo escritor. Pero la voz que pone, como de un niño que vuelve a tener miedo, ¿no? Cuando escucha la campana, es impresionante. Tanto que volvemos a escuchar el documento. Y ahora me contéis lo que opináis. Y con 22 años impresionaba. Y esa impresión,
Al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. Una campana. ¿Me están tocando por ellos? ¿Opiniones sobre el documento? Pues es tremendo, nos lo había contado una de las grabaciones de Cuarto Milenio, nos decía que le había pasado una cosa muy rara. Es que está hablando justo de los muertos, es como si ellos volvieran, dice justo antes de la primera campanada. Que además le marcó muchísimo esa historia, incluso la refleja en alguno de sus libros, porque verdaderamente la ha vivido de una forma terrible, ¿no? El ir tocando para ver si tocaba a alguno de esos cadáveres y los podía rescatar, pues imaginémonos cómo era. Y el documento es que lo dice todo, yo creo que es que no hay nada que comentar. Se sorprende y además la gente, si lo busca por internet, lo puede encontrar y puede ver la cara de sorpresa que tiene este hombre con los ojos llorosos. Sí, la verdad es que lo que se transmite de esa voz es la de una persona directamente atónita. Es decir, en un momento lo imposible, lo que él creía imposible, se le presenta, no delante de sus ojos, sino de sus oídos, y dice, como quien no da crédito, una campana. ¿Están tocando por ellos? Es más, yo sé bien, que bueno, son cosas más personales, pero que llego a pensar que el equipo, amablemente, ¿no? Pero de Agustín y el equipo de Te Cuento estuve manejado algo para que justo en ese instante las campanas, ¿no? Bueno, ahí está el testimonio. Unos podrán pensar que, bueno, se retrasó unos minutos la campana o se deformó el tiempo, no lo tenían muy claro porque estaban grabando y lo que quieran. Pero la verdad es que el documento preciso, cuando Alberto está recordando a los muertos, con su verbo está recordando el instante y habla por vez primera de ellos en plural, es como si ellos, y empieza a sonar la campana, es que es un documento de verdad impresionante, es poco. Impresionante es poco. Ribadelago seguro que seguirá en la memoria de muchos, pero sé también el recorrido que tiene este programa gracias a todos los que estáis ahí. Y sé que también este homenaje de alguna forma, incluso ya no es como antes, que la radio se emitía, algunos grabábamos en cintas aquellos programas que nos interesaban, pero ahora el homenaje a Ribadelago, a su gente que pudo sobrevivir, también vaya estigma, sobrevivir, como hay casos como algunos se contaba Agustín Remesal, ese hombre que está a 200 metros pero resguardado por una roca en unos trabajos y no es consciente de que su mujer y su hijo se están yendo por la riada, ¿no? Y lo sabe justo al volver, o esas familias que en la parte de abajo murió y la parte de arriba se salvaron de milagro. En fin, nuestro homenaje para esa gente, 50 aniversario, ahora en Ribadelago hay una escultura de esa niña protegida por su madre, observando el horror, ¿no? Ese dolor del agua. Y como ha ocurrido con Chernóbil, como ha ocurrido con Belchite, como ha ocurrido con un sinfín de historias, Yungay en Perú, que hemos recuperado aquí, que hemos contado, ya vuelan solas a través del ciberespacio. Muchos más, miles de amigos siguen aprendiendo e investigando, y al final la motivación y la misión de este equipo es que para quien las letras Ribadelago, la palabra Ribadelago, el nombre no dijese nada, ahora ya dice algo, y es algo que es parte de la historia tremenda, que una vez más entrelaza misterio y tragedia, el shock por la muerte. Yo creo que es importante acabar este homenaje con los mensajes de los amigos y luego, si os parece, coger la nave y empezar a viajar por otros pantanos, embalses, donde también hay misterio. Estaba viendo, Iker, unas fotografías que me pasaban, una presentación antigua de lo que había pasado en Ribadelago, de la tragedia. 8 millones de metros cúbicos arrasan todo lo que encuentran a su paso. Nos preguntaban también por los animales, si sintieron esa tragedia o pudieron huir. Pues fíjate, se decía, y en los informes está, que el 75% de los animales murieron, porque claro, eran las 12:20, 12:30 de la noche, estaban todos recogidos en los diferentes corrales y al no abrir las puertas, pues la mayoría de ellos murieron ahogados. Se estima que el 60% de las casas también de Ribadelago desaparecieron, se las llevó la riada.
Nos dice Magnolia desde Córdoba: gracias por dejarnos disfrutar de Vázquez Figueroa. Tengo todos sus libros y se merece todos nuestros respetos. Soy José Manuel de Cáceres. Aquí hay un pantano en el norte, se llama Gabriel y Galán, en las Urdes, donde vi una anaconda en la orilla de más de 2 metros. Madre mía, y estuvo a punto de perecer nuestro compañero Luis Álvarez. Sí, es un lago muy oscuro, Muy oscuro. El pantano de Gabriel y Galán. Y lleno de historias, de objetos, Sí. apariciones. Luego recordamos alguna. Hola amigos, de niña veraneaba en un pueblecito de León cerca de un lago con su particular pueblo sumergido. Cuando el nivel del agua bajaba en el mes de agosto, se escuchaba la campana de la iglesia. Aunque el fenómeno es natural debido a las corrientes, la gente del pueblo decía que siempre tocaban a muerto, aunque yo no sabía distinguir el toque. Creo que en este lugar no murió nadie, pero siempre me dio mucha grima y no quería jugar cerca por si acaso. Un saludo, María Gómez. También nos dicen: al escuchar la leyenda de Lucerna me he dado cuenta de que es muy similar a la contada en mi región, Asturias, a propósito de uno de los lagos de Covadonga. Aquí, en vez de un peregrino, es la misma Virgen de Covadonga quien pide ayuda, cobijo durante la noche, y al serle denegada, inicia la zona, salvando únicamente a quien inunda la zona, salvando únicamente a quien la cobijó. También nos dice Felipe Martínez Varela: mi abuelo de Pedrazales me contaba la leyenda, y esa leyenda está sin terminar. El castigo a Valverde de Lucerna es su destrucción 2 veces por agua y 1 por fuego. Y yo creo que las 2 destrucciones por agua ya han pasado, pero la del fuego está por venir. Es algo inquietante. Yo creo que puede ser un incendio en verano y que cause víctimas por fuego y humo. Pues Felipe, esperemos que no. Qué fuerte, cuánto dolor concentrado para que se pronuncien el repique de campanas. Para mí que ha quedado claro que hay algo después de estas desgracias. Todavía tengo grabada en mi retina a la niña latinoamericana atrapada por un tronco y el agua a la altura de su boca, nos dice Fina. Mi abuelo Pedro estaba trabajando en Ribadelago. Se salvó porque mi abuela se puso de parto en un pueblo vecino, Vigo de Sanabria. Aún se respira ese carácter castellano pausado y resignado de una comarca abandonada a su suerte. Recuerdo cómo mi abuelo contaba cómo el agua arrastró camas, animales, y él vivía a 60 kilómetros de allí. Buenas noches, soy un madrileño con raíces sanabresas que quiero agradeceros que recordéis lo bella que es esta tierra, pero sobre todo a la gente que allí perdió a los suyos. Gracias, nos dice Juan. Gracias a ti, Juan, y a toda la gente zamorana, con raíces zamoranas, porque ellos saben de qué estamos hablando. Muchos que vuelven, y otros que parece que a veces, por lo menos en la memoria colectiva, se manifiestan, nunca se han marchado del todo. Eso que tantas veces hemos comentado, de la muerte a destiempo, sobre todo en gente joven, y los fenómenos que desde la antigüedad se asocian a eso. Pero hay muchos más. Gracias por la colaboración. 7640, palabra clave milenio, como siempre. Cadenaser.com. En cadenaser.com, vuestro espacio, vuestro lienzo en blanco para poder comentar cosas, y el correo electrónico, como siempre. Vamos a viajar, Santi, ¿te parece? Me parece muy bien. Carmen, ¿viajamos? Sí, para eso está la nave. Vamos a hacerlo. Cogemos los mandos y nos vamos a otros lugares, a otros pantanos, a otros embalses. ¿Conocéis alguna historia? ¿Queréis compartirla con nosotros? Hay historias que las teníamos ahí medio olvidadas, ¿eh? Ribadelago de alguna forma las ha resucitado. Pero no solo en Ribadelago se guardan secretos y cadáveres en el cieno de un pantano. Las historias que hoy cabalgan en la memoria popular, mitad relato y mitad verdad, sobre pueblos sumergidos, luces, sombras, extrañas huellas y presencias, se reproducen en muchos otros enclaves, lugares que esta noche vamos a visitar. Y prácticamente los estamos sobrevolando. Mucha gente que nos dice que pudo haber en el fenómeno alucinante que impresionó tanto a Vázquez Figueroa una explicación racional, y es que fuera el toque de las 3, aunque no sabemos si hubo más campanadas o no. Dicen que hubo varias más, pero en la grabación se oyen 3. Y claro, podía ser que la hora no fuese exactamente las 3:15 como ellos pensaban, o que por una vez, imaginaos, se retrasasen las campanadas y coincidiese en el instante preciso. Que yo creo que esa es la magia, ¿no? En que Vázquez Figueroa decía eso. Remesal también aseguraba, en conversación personal,
que tuvieron que desconvencer a Vázquez Figueroa de que no era un fenómeno provocado por el programa, porque parecía que era una hora un poco inusual. Pero ahí lo dejamos. Impresionante es poco. Y sobre todo, para los que estaban allí, tenía algo que ver con la palabra exacta que estaba diciendo nuestro amigo Alberto. ¿Ha ocurrido en otros sitios? Sí. Las historias de campanas y pantanos son cotidianas. Robos de la campana del pueblo que sirve casi de madeja de piedra en un embalse. Sin fin de historias que entran dentro de la leyenda. Pero ¿son solo leyendas o tragedias como hace 50 años? No. Un caso ya muy olvidado, y que Santi y yo además hemos coincidido cuando hablábamos de pantanos, embalses, es el inmenso embalse del Atazar, en la zona norte de Madrid. Hay unos pocos reportajes, casi siempre firmados por un grupo enigmático o por Manuel Salazar. Nos hablan de observaciones ovni, sobre todo entre mayo de 1979 y octubre de 1981. A grandes rasgos, y ahora comentaremos más, en este pantano de Madrid empiezan a suceder cosas. Tan es así que Diario Pueblo dedicó en el año 79 finales un par de amplios reportajes sobre los sucesos, porque concentraban un poco todo. Todo comenzó cuando varios campistas que estaban cerca de la costa o de la zona oeste del pantano, plena soledad, oscuridad, estas mismas horas, cerca de las 2 de la mañana, aseguran que ven una especie como de luz o de luminaria. Esa luz toma forma de un triángulo equilátero, pero, digámoslo así, visto boca abajo, con el vértice tocando casi el agua. Se quedan extrañados, la luz es un poco tenue, y justo en ese preciso instante ven salir como unos 60 metros de ellos dos figuras cerca de los matorrales. Se asustan, pero salen de la tienda, llamados por esa luz, y entonces ven que son como dos sombras o dos individuos portando una especie de túnica o de sayal, y que a grandes pasos van avanzando hacia el agua. El gran susto de estos testigos, que al parecer no fueron solo ellos, sino en diferentes observaciones en esos 3 años, es que vuelven a ver, pero sin solución de continuidad, a las mismas figuras de espalda al embalse, es decir, dando la cara, aunque no se veía muy bien, hacia ellos, como yendo hacia los que están dentro de la tienda de campaña. Les impresiona porque, a pesar de la oscuridad y de la distancia, creen que son muy altos, demasiado altos, más de 2 metros, más de 2 metros y medio. La prensa dijo que hasta 3 metros. ¿Qué clase de individuos eran esos? ¿Eran sombras realmente? ¿Eran efectos ópticos? ¿Qué eran? En un momento concreto desaparecen. Y cuenta la historia, y contó Diario Pueblo, Diario 16, que se habían encontrado varios detalles. Tan es así que el equipo de inmersiones subacuáticas de la Guardia Civil llegó a sondear la zona y había como unas pisadas, pero unas pisadas demasiado grandes. En el pueblo y en los pueblos cerca de la zona del pantano de Atazar se contaban historias de luces, incluso 19 días seguidos se habló, y de personas que tuvieron que ir a declarar ante el Ministerio del Aire de la época, Ministerio de Defensa ya, porque estaban viéndose objetos extraños. Pero claro, lo que inquietaba era esto de las sombras o las figuras, en pareja, como si fueran unidas por los brazos, y las pisadas. Sería el inicio de los sucesos del Atazar, que se convirtieron como una especie de joya de la corona de los misterios madrileños de aquella época, y luego ¡zas! Se olvidaron por completo, ¿verdad, Santi? No sé si tienes más datos. Pues sí, la verdad es que efectivamente aquello es como lo contaste, y hubo multitud de casos en ese intervalo de tiempo. Pensemos que para los que no sean de Madrid, el embalse del Atazar es inmenso. Yo creo que es uno de los más grandes de España. ¿Le llaman el Mar de Madrid? Efectivamente, sí. O el Gigante incluso. También. Y bueno, para hacernos una idea de que ahí dentro cabe cualquier cosa. No solamente es grande en extensión, sino que en algunos puntos su profundidad supera los 100 metros, que es una profundidad muy importante. Ese suceso que le ocurrió a los campistas fue precedido y seguido de efectivamente apariciones de luces en el cielo, de luces que emergían del pantano, de dentro del agua, y que se sumergían. Y hay testimonios múltiples al respecto. Pero no son los únicos casos de huellas. En 1982 se encontraron también
por una investigación motivada por un avistamiento extraño, se encontraron en la zona del Atazar unas huellas que no tenían nada que ver con estas, pero que eran igualmente extrañas, porque eran huellas pequeñas, lo que correspondería a una persona diminuta, pero que eran huellas con solo 4 dedos en los pies, lo cual se sumó otra vez a la leyenda y al cúmulo de extrañezas. También durante esa época se decía que los barbos habían desaparecido por completo del embalse. Era una zona rica en pesca, y mientras estuvieron sucediendo aquello, los pescadores seguían frecuentando el sitio, lanzaban la caña, pero no había barbos. Aquello, como muy bien has contado, como vino, se fue. Y actualmente pues no hay reportes de este tipo, ni mucho menos en el Atazar, y sigue siendo pues un pantano grande, pero sin más misterio. Yo estoy pensando que igual hay amigos que vivieron esos fenómenos. Es posible. Pueblos cercanos, y se habló de un informe de unos 50 folios con todo tipo de testimonios, también de broma. Se habló de que algunas personas, ya sabiendo que algunos hablaban de ciertos casos y que los curiosos acudían a las riberas del Atazar, pues quisieron bromear. Y es verdad, al parecer, según se denuncia en la prensa, que en ciertos momentos a los pobres investigadores que estaban ahí buenamente intentando fotografiar o captar fenómenos, apareció un coche negro de la época, tipo 1500, con individuos tipo Men in Black, instándoles a que abandonasen cualquier investigación. Claro, broma o no, esta aparición estelar hizo que el misterio fuese mucho más denso. Incluso la sección OVNI Experiencia de Diario Pueblo, mítica, pues se dedicó a investigar. Yo pude hablar con los periodistas que lo hacían, como Minaya y tantos otros, y me decían que lo del Atazar es que les llegaban informaciones constantes. Mito sobre mito, llegaron a registrar la observación de varias personas que estaban en el campo cuidando unos caballos y que ven 2 figuras que van subiendo por una ladera. Y fíjate qué descripción, Santi, porque esta me recordó perfectamente otro caso que tú recordarás, ocurrido en la costa gaditana, en Conil, muy polémico también. 2 figuras como si fueran 2 personas que parecían sacerdotes o venidos de una secta directamente, ya medio anocheciendo, túnicas resplandecientes, blancas, bueno, alguna comunidad extraña. Pensaron en unos Hare Krishna vestidos de blanco, unidos los 2 en paralelo, y que van subiendo en un silencio absoluto, sin mirar a estas personas, al caballo. Al parecer era una instalación donde había caballos, una estación de equitación. Y entonces está el miedo de una de las personas que está ahí encargada de todo eso, que sale corriendo porque parece que han desaparecido. Suben a la loma y no están. Y lo que les impresiona y les entra miedo de verdad es cuando ven que no hay ni una sola huella. Que en un terreno blando no ha habido ni una huella de esta pareja de individuos que iban en paralelo, exactamente igual que los observados en aquella noche. Quédate aquí la circunstancia que justo hace ahora 30 años, mayo 1979, mayo 2009, justo hace 30 años, los fenómenos del Atazar empiezan a ser preocupantes. La farmacéutica de una de las localidades cercanas al Atazar hablaba de eso, de 19 días de observaciones ininterrumpidas, pero después el silencio. La pregunta es, ¿alguien sabe algo más? Y es que la casuística en torno a estos lugares, como decía Santi, en muchas ocasiones modificados por el hombre, no deja de ser curiosa, inquietante, está ahí en los archivos y documentos. Pocas veces se ha compilado y se ha unido. No hablamos de fenómenos como en otros países, ¿no? Con supuestas criaturas, que también hay leyendas, Lago de Bañolas, tantos otros, o en Caspe, pero sí de fenómenos extraños en sus riberas, muchos. Sí, además del caso que estáis comentando, esos 2 seres sí que decían los testigos que iban acompañados como una especie de triángulo, por lo menos eso veían, y que durante varias jornadas vieron, no solo ellos, sino varios testigos, cómo salían una especie de luminarias desde el centro del lago, tanto salir como entrar, unas cosas extrañas. Hay muchos más pueblos sí que sumergidos bajo lagos. Por ejemplo, tenemos que acudir al pueblo sumergido de La Muedra y la Laguna Negra, que también tiene su fama historia. De oscura, ¿no? Tiene fama de oscura y también tiene fama de que las campanas
tocan en noches muy determinadas. Campanas que, por supuesto, hay veces que solo se ve el campanario, lo que queda del campanario, cuando la sequía hace pues que esas aguas bajen mucho. Campanas que ya no existen. Es imposible que toquen, pero la gente dice que las sigue oyendo. Y hay muchos fenómenos en torno a otros lagos. Por ejemplo, si nos vamos a otros países, nos encontraremos con lagos que cambian de color. O si recordáis, lagos que desaparecen, como el de Sí, Chile, ¿verdad? que tantas noticias a nivel mundial reflejó, desaparecen y aparecen. Lagos volcánicos en Indonesia que cambian de color. Hay 3 lagos en un mismo volcán y los 3 son de diferentes colores. Según cuenta la leyenda, unos son de los más ancianos, otros de los jóvenes y otros de la gente que ha muerto allí, que sería el lago más oscuro. Muchas historias sí que también que nos reflejan aquí en el 7640. Ángel de Huelva dice que el sonido de la campana le ha recordado al campanario de Ochate, que le ha puesto los pelos de punta. Y otros que nos dicen, de Sanabria además, que eso no puede ser las campanas de las 3, que los pueblos sanabreses no tienen relojes que a las 3 den esas campanadas. Pues bueno saberlo. Y seguimos con el debate sobre eso y seguimos sondeando no solo lagos, pantanos más bien, embalses, con misterio, sino también con tragedia. Nos están preguntando mucho, Santi, si esta de Riva del Lago es la gran tragedia española ocurrida en estas instalaciones, pero creo que hay más, y en el mundo algunas espectaculares, donde como en el Atazar, y aunque no sea misterio sino sangre lo que hay ahí, cayó el silencio. Pues sí, la verdad es que, bueno, en España ha habido casos terribles, como la presa de Tous, sin ir más lejos. Más víctimas, ¿no? Yo creo que sí. Y fíjate, había un detalle que leyendo esta tarde sobre el tema me llamó mucho la atención, sobre el impacto tremendo que generó en la opinión pública la tragedia del Atazar. Y es que, aunque pueda parecer algo de épocas remotas, en la España de aquella época todavía había ciegos que cantaban romances con perros lazarillos. Riva del Lago, te refieres, hecho de Atazar. Sí. Riva del Lago, ¿no? Y en las calles de Madrid, en las calles de otras ciudades donde todavía había ciegos que con sus pliegos de cordel, con sus pizarrines, cantaban romances, el tema único a partir de ese momento durante muchas semanas fue precisamente un romance de ciego que se hizo contando los detalles de la tragedia de Riva del Lago. Hubo otras tragedias, sí, que por ejemplo en Tarrasa, en las riadas de 1962, que además no se sabe la de cientos de personas que perdieron la vida. Decían que habían sido en Tarrasa, Sabadell y Rubí, y allí pues nos preguntaba uno de los oyentes si conocíamos algo de esta historia. Pues sí. La hemos contado en Cuarto Milenio, hemos sacado algunos documentos y algunas fotos y era impresionante. Quizá algo de lo más impresionante que he visto en cuanto a fotoperiodismo, y es que todo parte de Tarrasa, porque ¿te acuerdas la foto del barrio de Las Arenas? Sí. Que era un solar, como ese solar donde la anciana de Riva del Lago buscaba a sus muertos. Era un solar, y en mitad del solar, donde antes se había vivido unos bloques, un maniquí tumbado boca abajo, un maniquí todavía vestido con un traje de almacén, como último testigo artificial de la tragedia, ¿no? Los libros publicaban que las víctimas habían sido 351 muertos, 300 heridos, 61 viviendas destruidas totalmente y 62 viviendas destruidas parcialmente. Pues esos son los datos que podemos Aunque facilitar. fue más bien por crecido de ríos que no por embalse. Sí, pero también por la mala construcción. Les habían dejado construir a gente que vivía en penosas condiciones, habían llegado a Tarrasa y ellos mismos habían hecho sin tener en cuenta la geografía ni el peligro que corrían al erigir allí sus viviendas. Bueno, yo incluso hace no muchos años, hace unos 13, 14 años, pude asistir a las inundaciones de Badajoz como reportero enviado, que trabajaba yo en aquella época para un programa en Telecinco hace muchos años, tipo informativos, y acudí allí y he vivido 29 muertos, si no recuerdo mal, por una riada, un desembalse y de alguna forma una mala construcción, ¿no? Pero claro, todo esto se queda chico con datos que ha habido en otros países que nos dejan sin palabras, Santi. Y de los que en el mundo europeo, en el mundo occidental, hemos sabido poco o nada hasta hace bien poco. Yo creo que la tragedia de este tipo mayor de todos los tiempos ocurrió en 1979, que no estamos hablando de épocas tan remotas, en una remota región hindú que se llama Gujarat. Allí la presa Mahu
literalmente no era una construcción faraónica del gobierno hindú, y esta directamente se vino abajo por completo. No fue un trozo, no fue un poco, se llevó por delante pueblos enteros, hasta el punto de que la cifra oficial, porque los censos estamos en la India, los censos eran muy deficientes, realmente nadie sabía cuánta gente de verdad vivía por allí. La cifra oficial de muertos confirmados, de señores con nombre, apellidos y que estuvieran oficialmente desaparecidos, se elevó a 1.500. Los expertos hablan de probablemente 15.000 como una 15.000. cifra realista. Y aquí apenas en Occidente llegó nada. O sea, en algunos medios hubo una nota a pie de página, se rompe una presa en la India y poco más. Hasta el punto de que en 2006, estamos, muchos años después, han ido expertos de la Universidad de Cambridge a documentar por primera vez la tragedia de Gujarat. Es decir, a estudiar lo que queda de aquello, aprender para el futuro, ver por qué sucedió esa tragedia, por qué hubo tantos muertos, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido que esperar hasta hace apenas 3 años para que alguien se acercase allí a dejar testimonio de esa tragedia enorme. El pantano de Gabriel y Galán, mencionado antes, con un sinfín de casos, sobre todo a partir de uno muy célebre en 1970, de una persecución de un maestro de la zona. Granadilla, el pueblo deshabitado junto al gran lago de embalse de Gabriel y Galán, con apariciones. Los últimos casos, los más impresionantes, yo los recogí allí en vivo, 1999, donde una persona, un constructor, tuvo que bajarse de su coche con el cuchillo de monte en mano que llevaba, porque veía un individuo en mitad de la carretera, casi como si fuera un tronco de árbol. Él pensó que era un tronco de árbol, colocado en vertical en mitad de la carretera secundaria que pasa cerca de Zarza de Granadilla. Cuando se fue aproximando, le dio las largas, se dio cuenta de que era un individuo, que había unas piernas, un tronco muy tosco y una especie de figura gigantesca que lentamente se empezaba a mover, y él llegó a sacar su arma, y aquello se marchó tranquilamente, sin hacerle ni caso. Aquel hombre me lo contaba en el lugar de los hechos con una impresión profundísima, pues la misma que hemos escuchado quizá en la voz de Vázquez Figueroa o tantos otros que creen que están, bueno, pues a las puertas de algo imposible. Y así tendríamos muchísimos embalses, por ejemplo, el embalse que se encuentra en Bañoles, historia de su monstruo, historia que luego además tiene también zona dramática, ¿no? Ese accidente hace no tanto tiempo con muchísimos muertos en mitad de un embalse, que nos parece increíble, y es que los embalses tienen su peligro, su leyenda, su oscuridad, sus vegetales, vamos a decirlo así, sus algas, sus cosas ahí abajo, su maleza, su cieno, que hacen que se cuenten muchas historias. En Álava, por ejemplo, en su más importante embalse, en Ulibarri Gamboa, se hablaba de la eterna historia de niño desaparecido, investigadores submarinistas que entran para ver qué ocurre y que están viendo tales criaturas tipo siluro que no quieren volver. Lo que pasa es que, como he escuchado de esta historia en otros puntos, yo no sé si es ya leyenda urbana. Pues la verdad es que la misma historia efectivamente se reproduce con mucha frecuencia. Pero estábamos hablando de tragedias pasadas y hay un dato estremecedor, que es que también podríamos hablar de tragedias futuras. Hace relativamente poco el Washington Post alertaba de que la presa de Mosul, en Irak, está en un estado de abandono absoluto, está en un estado de grave peligro, y decía que podía colapsar en cualquier momento. El informe, insisto, del Washington Post, que es un medio prestigioso donde los haya, hablaba de un pronóstico de muerte. Si eso, no sé, las autoridades tanto de la ocupación norteamericana como las propias autoridades iraquíes o quien fuera, no le podía remedio, estaba hablando de que había en peligro 500.000 personas que vivían bajo la influencia de esa presa en la ciudad de Mosul. Presa de Mosul. Terminamos nuestro recorrido por embalses con apuntes de los oyentes, porque ahora vamos a un fenómeno nuevo. Damos paso a un fenómeno nuevo. Enseguida, toda esa leyenda o verdad de un meteoro que puede acabar con, dice Santi, tragedias futuras. Si nos faltaba poco, decían la semana pasada que alarmábamos un poco con los primeros datos de la peste
porcina esta, o la gripe A, o como le llamen. Pues caramba, vaya. Si nos faltaba algo, aparte de Profecías 1000, ahora hablan del asteroide, meteoro, no sé bien cómo llamarlo, que puede impactar con la Tierra. Carlos Largo nos va a traer toda la información. Y luego historias de hackers, que están ocurriendo últimamente con una intensidad tremenda. Y aparte del amigo de Santi prometido y mucho más, yo quiero que conozcáis luego desde Israel un fenómeno nuevo que se está estudiando a nivel científico. Le llaman duendes, que esto me ha extrañado muchísimo. Son formaciones de luz que ocurren en las tormentas y que no tienen mucha explicación. Pero antes de eso, los últimos mensajes sobre embalses. Mira, fíjate, nos escribe al 7640, palabra clave, milenio, espacio vuestros mensajes. Ya sabéis que sorteamos 3 libros además, y también la página web cadenaser.com o milenio3 con número @cadenaser.com. Pues al 7640 nos escribía diciendo: mi suegro era el maestro de Ribadelago, se salvó porque se puso enfermo y como vivía en Zamora no pudo ir a dar clase. También Fíjate. Las típicas historias, ¿no? Ese día te pones enfermo. Ya hemos tenido 2. El día que se pone enfermo, que era el maestro, Sí. y el que estaba trabajando, que estaba en el parto en el pueblo de al lado. Esas casualidades o causalidades, ¿verdad? Cuando el pantano de San Juan de Pelayo de la Presa baja mucho por sequía, se ve un antiguo monasterio medieval, nos dice Juanpe desde Madrid. José Manuel de Cáceres: hace unos años el embalse de Alcántara soltó mucha agua e inundó varios pueblos de Portugal. Hoy en día siguen asustados. Buenas noches, amigos. ¿Sabéis algo del pantano de Iznajar en Córdoba y su influencia en la alta tasa de suicidios de la zona? Se pregunta Sabemos Pipo que de está el Málaga. famoso triángulo de los suicidas en esa zona, pero no datos concretos sobre el pantano. ¿Conocéis el pueblo de Cernegula en Palencia? Tiene un pequeño lago en el que se dice bailaban las brujas. Sí, célebre. Los aquelarres. Vivo en Cervantes, Sanabria. Cierto es que repican las campanas la noche de San Juan. La impresión, el respeto y, por qué no, el miedo no me han dejado volver. Ismael nos dice: buenas noches, esta noche me encuentro realmente aterrorizado, pues le tengo pavor al agua, especialmente a los pantanos y al Guadiana, que en mi tierra, Montijo, Badajoz, tiene fama de matahombres. He oído a un amigo decir que ha visto una anaconda en uno de ellos, y hubo un tiempo en que se dijo, hasta que crearon cierta alarma, que se habían visto incluso cocodrilos. Fíjate que estábamos hablando de salvamentos milagrosos, de premoniciones, de gente que había acontecido, que había tenido la suerte de salvarse. Hay, a principios de los 70 en Perú, hubo una tragedia terrible porque se desprendió de los Andes hielo del nevado de Huarascán. Sí, claro, Yungay, la historia de Yungay. Pues en Yungay se salvaron los niños. Y se salvaron los niños porque un circo había puesto la carpa en un cerro, en un alto cercano, y tuvieron la fortuna de estar viendo la representación, mientras que la mayor parte de los adultos del pueblo pues tuvieron que sufrir aquella masa de hielo que cayó sobre la ciudad. El pueblo de Yungay, el que muchos llaman en los mapas de Perú purgatorio, y que los muertos, en este caso algunos apuntan a 40.000, hay diferentes cifras, otros 20.000, están debajo de una inmensa capa de esa tierra mojada por una lasca de hielo, y quien dice que, hay fotografías, la lasca de hielo se cortó el pueblo y a la gente y no dejó nada. Una de las grandes tragedias de la historia, Perú 1970. La iglesia visigoda de San Pedro de la Nave, en Zamora, fue trasladada piedra a piedra en 1929 para evitar quedar sumergida en el embalse de Ricova. En Segovia, el pantano de Linares cubre lo que era el pueblo del mismo nombre. A veces se ve el campanario, nos dice Elena desde Madrid. Qué maravilla contar con tanta información de la gente de diferentes puntos de España, ¿eh? Estuve de vacaciones hace unos meses y me quedé asombrado de lo que había pasado y compré un calendario con fotos de la tragedia. Ricardo Ricote nos dice que él estuvo en el campamento en el Atazar. Unos 40 niños de 14 años vimos lo que creímos un fantasma. Había luces fijas en lo alto de las montañas de alrededor. No sé lo que vimos, pero todos estábamos asustadísimos. Misterio no, caminar por el borde de la presa. Hay una carretera, es increíble, no sé cuánto mide exactamente, pero ronda los 100 metros de altura. Pues sería muy interesante que nos diera alguna vía de contacto, porque esto tenemos que reinvestigarlo, desde luego. Uno de los ingenieros más prestigiosos de la historia de este país, Eduardo Torroja, falleció tras firmar el informe técnico sobre la rotura de la presa, nos dice Juan Carlos desde Arroyo de la Luz.
Hola amigos, qué fúnebre escuchar las campanas. Me han recordado el pueblo donde veraneaba de niño. Tenía un lago con un pueblo sumergido y al bajar el nivel de agua se escuchaban las campanas. En el caso de mi pueblo era debido a corrientes, o eso quiero creer. Seguimos el viaje, vámonos a Tierra Santa. Vamos a hacerlo porque este fenómeno, y esto sí que es raro, porque conocemos más o menos el gran corpus de misterios, ¿no? Pero esto de duendes de las tormentas, Carla Fibla, nuestra compañera en Israel, nos lo cuenta. Está ocurriendo y la ciencia lo está investigando. Lo damos a conocer a las 2:49, 2:50 en este momento exacto, en Milenio 3. Duendes en las tormentas. ¿Ciencia o misterio? Conocidos como duendes, se trata de un fenómeno natural cuyo origen está en las tormentas eléctricas y sobre los que una reciente investigación del Departamento de Geofísica y Ciencias Planetarias de la Universidad de Tel Aviv está aportando 20 años después de que se vieran por primera vez datos significativos que les aleja de la teoría de posible vinculación con ovnis, con objetos voladores no identificados. Colin Price, jefe del estudio, nos explica que las tormentas producen muchas luces, que algunas generan campos eléctricos en la atmósfera y a los flashes de luz que se producen a una distancia de entre 50 y 100 kilómetros se les llama duendes. Descarta que puedan relacionarse con el supuesto avistamiento de ovnis. Gente que no sepa nada sobre duendes puede que vean unos flashes en el cielo lejos y pueden pensar que es una extraña luz en el cielo y a eso lo pueden llamar ovnis, cuando en realidad se trata de un fenómeno natural. Este es el argumento del profesor Price. Los duendes tienen una vida muy corta, quizás medio segundo, pero aparecen una y otra vez en la misma tormenta de truenos en la misma noche, por lo que si miras de forma constante al mismo punto del cielo, es posible que veas algunos de esos flashes, pero no se mueven o viajan a través del cielo como algunas personas piensan cuando dicen que son ovnis. Price ofrece datos sobre los duendes invernales porque los que se estudian desde Tel Aviv solo se producen en invierno. Asegura que son rojos por el nitrógeno de la atmósfera, que se parecen a las luces fluorescentes y al estudiarlos desde varios puntos, al mismo tiempo en una perspectiva tridimensional, han logrado conocer su estructura y saber que miden unos 40 kilómetros de ancho por 20 de alto. Lo que hemos descubierto es que son circulares en su estructura y que hay diferentes tipos de duendes. Una de las formas que más vemos son columnas de luz. No es una constante aparición de luz, tiene zonas más oscuras y otras más claras, y esas columnas de luz parecen las velas de una gran tarta. Colin Price y su equipo se concentran ahora en valorar la energía que contienen los duendes y en intentar deducir su comportamiento en otras atmósferas. Que la imagen de los duendes existe es una realidad. Ahora lo interesante es saber cómo actúan en Júpiter o Venus, donde se han estudiado luces que podrían ser otro tipo de duendes. En fin, duendes. Yo no sé, Santi, si esto nos suena mucho a rayos en bola, ¿no? Porque esto es mucho más gigantesco. En fin, kilómetros de inmensidad luminosa en las tormentas, investigándose en Israel. Hombre, yo he visto filmaciones del fenómeno en cuestión y la verdad es que es impresionante. No es como los rayos en bola, efectivamente es más como lo describía, como una especie de luces estáticas enormes que luego van dejando como unos filamentos o como unos rayos que van muy lentos, digámoslo así. Y la verdad es que sí, es un avance importante, no para explicar el fenómeno ovni, pero sí para explicar algunos avistamientos, ¿por qué no? Y avistaremos el llamado Apophis, el peligro Apophis. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, compañeros. En fin, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Has hablado con científicos? Cuéntanos. Pues está ocurriendo ahora mismo. Se ha hablado mucho sobre este asteroide, el peligro Apophis, como tú bien has dicho, y en muchas ocasiones, como ya hemos repetido en este programa, el cine se ha adelantado a estos acontecimientos y ha sacado provecho de todas sus opciones y posibilidades. Vamos a recordar un trocito de la película Armageddon, en la que precisamente un meteorito, un asteroide, colisionaba con la Tierra. Centrémonos, debemos calcular la trayectoria. Tardaríamos una semana. Calcúlala, quiero saber si ha pasado lo peor o está por llegar. Tenemos al general Kinsey al teléfono. Ha habido impactos desde Finlandia a Carolina del Sur. Sabemos que no son misiles, pero ¿qué son? Una lluvia de meteoritos, lo que destruyó la lanzadera. ¿Balance de muertos? No conseguimos conectar con el satélite. Tengo al presidente en el Air Force One pidiendo respuestas. ¿Sabe algo ya? General, tenemos a 11.000 personas en la NASA intentando averiguarlo. Cuando lo sepamos, se lo diremos. Como vemos, es un futuro marcado por numerosos cálculos, operaciones matemáticas, para evitar que estos meteoritos choquen contra la Tierra, ocasionando el caos aquí entre la población. Y ya muchos científicos están hablando, precisamente esta misma semana, ha habido una conferencia sobre defensa planetaria en Granada, donde se han hecho diferentes conversaciones en torno a las opciones que hay ahora mismo de que diferentes meteoritos caigan sobre la Tierra.
Y, por ejemplo, incluso científicos de la NASA han hecho ya cálculos acerca de todos estos cuerpos celestes. Si te parece, vamos a escuchar a Don Geomans, que pertenece al programa de objetos cercanos a la Tierra de la NASA. Hombre, un placer, vamos a escucharlo. El espacio próximo está repleto de objetos que pueden impactar en la Tierra. De hecho, somos golpeados por toneladas de objetos diariamente. Va a pasar muy cerca de la Tierra, el 13 de abril del año 2029, que cae en viernes. Un viernes 13, por supuesto. No podía haber otra fecha, ¿eh? Viernes 13, pero esto se supone que entonces hemos pasado el 2012. Por lo menos ya algo es algo. Se supone que ya hemos pasado esa mítica fecha, el 2012, y que nos trasladamos al 2029 y, curiosamente, también al 2036, 7 años después. Parece ser que hay un ciclo de cada 7 años en el que el meteorito Apophis, que así se llama, va a tener opciones de impactar sobre la Tierra. Hemos hablado también con Miguel Belló, ingeniero aeronáutico y director general de Deimos Space, que ha sido una de las empresas que ha organizado esta primera conferencia de defensa planetaria. Y nos hablaba de que, bueno, diariamente al lado de la Tierra pasan numerosos meteoritos y que dependiendo de su tamaño, pues tienen mayor posibilidad de impactar e incluso de generar más peligro o no. Vamos a escucharle cómo nos lo contaba. Sabemos que todos los días pequeños microasteroides, meteoritos, caen en la Tierra. Básicamente se queman en la atmósfera. Estos son estrellas fugaces y no suponen absolutamente ningún riesgo. Cuando ya superan el metro y llegamos a las decenas de metros, entonces no se queman completamente en la atmósfera. Estos llegan a tierra y de estos ocurren un par de ellos al año. Cayó hace poco uno en Puerto Lápiz, en España. Estos son tienen un peligro muy limitado, ¿no? Empiezan a ser terriblemente peligrosos cuando llegan a los centenares de metros. Por supuesto no se queman en la atmósfera y la energía que libera el impacto con la Tierra es equivalente a una bomba atómica de varios cientos de megatones. Afortunadamente esto ocurre una vez cada siglo. El último que cayó fue en 1908 en Tunguska, que afortunadamente cayó en Siberia, en una zona poco poblada, de manera que tan solo hubo que lamentar 2 víctimas, pero que si hubiese caído en una zona como Nueva York, pues podría haber habido millones de víctimas, ¿no? Si subimos el tamaño del asteroide del tamaño del kilómetro, el impacto de un asteroide de este tipo puede aniquilar un país completamente. De nuevo, esto solo ocurre cada varios miles de años, es decir, esto es una cosa frecuente. Hay muy pocos de este tamaño. Y ya del tamaño del que se cree que acabó con los dinosaurios en la Tierra, que es del orden de los 10 kilómetros, son los más grandes que pueden chocar con la Tierra, aproximadamente 10 kilómetros. Hay muy pocos, y la probabilidad de que ocurra esto es una vez cada 20 o 30 millones de años. Como vemos, hay meteoritos de diferentes tamaños y que tienen distintas constituciones y, en consecuencia, diferentes posibilidades de impacto y peligros. Por eso, los científicos han estado desarrollando durante estos años diferentes técnicas de detención de estos cuerpos celestes y también de mitigación de los riesgos que puede haber. Y vamos a conocer cómo se están llevando a cabo todos estos procedimientos y todas estas herramientas. Bien, para detectar lo que se está siguiendo es una serie de rastreos con telescopios ópticos. Ahora mismo hay bastantes proyectos, el Congreso americano ha financiado grandes telescopios y hay prácticamente en todo el mundo una red de telescopios que está vigilando los asteroides que se pueden cruzar con la Tierra. Un segundo paso es, una vez que uno de estos asteroides está en trayectoria de colisión, nunca podemos hablar de una certeza absoluta, ¿no? Entonces, cuando se detecta que un posible asteroide puede chocar con la Tierra, entonces es cuando entran en marcha los mecanismos que nosotros llamamos de mitigación, ¿no? Para mitigar este riesgo, ¿no? Los de tipo directo, los americanos fundamentalmente están optando por energía nuclear. El método que propone Deimos y que es el método que ahora mismo se ha seleccionado por la Agencia Espacial Europea consiste en un impacto de una gran masa a gran velocidad. Lo que hacemos es un juego de billar, es decir, con ese impacto de esa gran masa, esa velocidad, lo que hacemos es movemos un poquito su trayectoria. Tan solo hay que mover la velocidad unas micras por segundo para desviar un asteroide que pueda chocar con la Tierra. Este proyecto es el proyecto llamado Don Quijote y en el que venimos trabajando desde hace años para la Agencia Espacial Europea. Como podemos ver, están desarrollando este tipo de proyectos como el Don Quijote para hacer frente a este peligro, al Apophis, un cuerpo de unos 300 metros que podría generar graves consecuencias sobre la Tierra, tales como los peligros de una bomba atómica. Y lo que nos destacaba también Miguel era que los gobiernos están ayudando, pero no lo suficiente, y nos piden desde aquí que, por favor, que sigan dando más recursos económicos. Defensa planetaria, Carlos, esto parece como de ciencia ficción, de Star Trek, ¿no? Defensa planetaria, Apophis, 13 de abril, 2000...
2029 será el primer impacto, supuestamente, se desviará, y el segundo que posiblemente impacte, según nos cuentan, es en el 2036. Casi nada, ahí está el dato. El hombre que dijo que Elvis estaba vivo, ¿no, Santi? Más de uno, hoy vienen en tropel los amigos. Hoy vienen en tropel. Amigos de Santi, en unos instantes.